Listo. Hoy va a ser tu aparición otra vez, Jake. Prepárense. Pues como les dije ayer, hoy vamos a ver un tema. De hecho, mientras estaba haciendo la presentación, estaba diciendo, oye, pues esto sí se los enseñé, ¿no? Esto se relaciona con lo que ya les había dicho. Entonces, es un tema nuevo, pero en realidad se relaciona muy fácilmente con todo lo que ya hemos visto. ¿Va? Entonces, vamos. Okay. Esta primera página básicamente sirve para recordarles lo que es una dependencia funcional. En esto nos quedamos. Estos apuntes, estos dibujitos y todo eso están ya en el Classroom, en la última, creo que era la clase 5, no me acuerdo, no, creo que era la clase 2. Lo agregué ya después de la clase porque se me olvidó como dibujarlo en clase, ¿no? Pero básicamente es la definición de una dependencia funcional. X determina Y y a todos los X siempre tienen asociado un valor en Y, un valor único en Y. ¿Okay? Eso significa que X determina Y, o X implica a Y, o Y es dependiente funcional de X. ¿Okay? Este es un ejemplo así chiquito. X tiene asociado siempre un único valor de Y, que aquí lo que está haciendo es a cada uno de X tiene uno de Y y solamente uno. ¿Okay? Es eso. Ahí está el mismo ejemplo que ya habíamos visto la otra vez. Y ahora esto ya es un caso, ¿no? La verdad, esto les va a ayudar a saber si algo es dependiente funcional. Si tienen ustedes ya una lista de atributos una lista de elementos de datos y ven, o sea, quieren saber si algo es dependiente funcional de otra cosa, simplemente hagan estos tres ejemplos, ¿vale? Ustedes pueden ver que los valores de A, bueno, se cumple que A implica B, o A es, B es dependiente funcionalmente de A, o sus sinónimos, si todos los de A son diferentes, ¿ok? A implica B, si todos los de A son diferentes. Aquí estoy haciendo yo una numeración de 1 a 5, todos son distintos, entonces ya por ende sé que A implica B. El segundo es que todos en B son iguales. En este caso puse todos 1. Esto nunca pasa, la verdad, esto nunca pasa. Pero si llegase a pasar, saben que A implica B si todos en B son iguales. ¿Okay? Esos dos son los casos, ¿no? Son como los de experiencia y los que se pueden acordar súper fácil. Pero ¿de dónde salen estos dos? Pues de este tercero. ¿Okay? Este es general, este sí lo pueden aplicar en cualquier punto. Si ustedes tienen un par, es decir, la columna A y la columna B que están comparando y están tratando de saber si uno implica al otro, pues simplemente agarren un valor del lado izquierdo o el valor que quieren saber si es dependiente funcional y compárenlo con el de la otra columna. Si este se repite, por ejemplo aquí, deben de referenciar siempre al mismo valor. ¿Ah? Es decir, que si yo agarro el 2, siempre me va a llevar al 3. ¿Ok? Siempre me va a llevar al 3. Si el 2 me lleva al 3 y el 2 me lleva al 4, está mal, no es dependiente funcional. ¿Ok? Si hago esto con todas las filas y resulta que sí, que todas cumplen de esto, que el 2 me lleva al 3, que el 1 me lleva al 2 siempre y el 3 me lleva al 5 siempre, entonces ya puedo decir que A implica B. ¿Ok? Ese es un super truco y ya lo pueden ocupar las veces que quieran. ¿Ah? Ahora, aquí, este es donde aparece allí. Quería hacer un ejercicio para saber si ya medio se acuerdan de las dependencias funcionales y de cómo hacerlo. Entonces, pues a ver. Yo creo que esta vez nada más los voy a escoger, entonces estén atentos a ver a dónde cae. Yo creo que, a ver, para allá. Uy, a ver. Pasas, por favor. Y agarra uno. Pasa.
No, pero pásame. Ese es uno y detrás. O sea, lo vas a dibujar aquí. Aquí tenemos que las columnas son 6, de la A a la F. Entonces, aquí tú puedes dibujar. Ahora, vamos a empezar. Pueden estar otros unos 4 más. ¿Alguien se quiere ofrecer? Hay un dulce de por medio, por cierto, por si quieren. Es como cariño nada más, pero. ¿Se acabaron los dulces? ¿Sí? ¿Se acabaron? Ah, muy bien. ¿Nadie quiere un bocadillo? ¿Los escojo? ¿No? ¿Nadie quiere? Así implica ver porque se repite todos, ¿no? No, estoy dando el ejemplo para ver si lo puede. Bueno, como que tú dirías eso. A implica B. Eso fue un ejemplo como para nada más ahorita. ¿Tú puedes decir que A implica B? ¿Ah? ¿Quieres pasar? Ahora. Ahorita que termine una. Recordemos. Recuerden los 3 casos, ¿ok? Si del lado izquierdo todos son distintos, ya, A implica B. Si del lado derecho todos son iguales, ya, A implica B. Si agarramos una tupla y se repite, esa repetición debe de ser exactamente igual, ¿ok? Entonces, en este caso, aquí Jennifer ya nos comentó que A implica B. La razón de que A implica B es porque B, todas son iguales. ¿Okay? En B puse todas 0. Entonces, por lo tanto, es como la regla 2, se aplica regla 2 y ya estuvo, ¿no? A implica B. Cualquier implica B, ¿sí? A ver, yo explico esto. Aquí lo que me están comentando perdón, se me estaba tomando. Ok, aquí Jennifer me está diciendo que D no puede implicar B, ¿verdad? Pues no, ¿por qué? Porque B sigue siendo todas iguales. Entonces, por la regla 2, cualquier atributo puede implicar B. ¿Okay? Si yo agarro F y digo F implica B, es cierto. ¿Por qué? Porque B sería el lado derecho y el lado derecho todos son iguales. Entonces, cualquier combinación de cualquier columna, de cualquier lado, todas van a poder implicar B. Por eso, esto casi no existe. ¿Okay? Esto es muy raro que exista porque es la misma información una y otra vez. Entonces, ¿de qué sirve, no? Lo puedo borrar y nada más digo, pues un 0, ahí ya estaba, ¿no? Pero bueno, todas pueden implicar B. Ok, a ver, ¿quieres pasar? Sí, pasa. ¿Cuál otra quieres decir tú que implicas? ¿Y por qué? O sea, digo una que sí implique a la otra. Sí, bueno.
reglas también vayan revisando la tabla, revisen cuál puede implicar cuál otra. Ahorita solo estamos en uno a uno, ¿ok? Por ejemplo, digan E implica F, F implica A, bla, bla, bla. Piensen como en esas implicaciones. ¿Ok? Sí, muy bien. Aquí, Nael. Aquí Nael nos comenta que C implica D. ¿Alguien puede decirnos por qué? ¿Cuál de las tres reglas está cumpliendo? Cumple una de las tres. La última, la tercera, ¿no? Que cualquiera de los datos, si se repite la primera columna, tiene que referenciar siempre a la segunda, el mismo valor. ¿Ok? Entonces, aquí estamos diciendo que C implica D. Si yo tomo 1, siempre me va a llevar a Alfredo. ¿Ok? Tomo 1, me va a llevar a Alfredo. ¿Cuál está repetida? 4 y David. 4 y David. Si yo tomo 2 y Brandon, no se repite, pero yo sé que cumple. ¿Ok? Entonces, por la tercera propiedad, ya sé que cumple. ¿Ok? C implica D. Ahora, otro, pueden decir como, mira, pueden ir ustedes como clasificando estas mismas tres reglas, pues simplemente viendo la información. Solo necesitan una columna, no necesitan dos en realidad. Con que vean una columna, pueden ustedes saber cuál de las tres se cumple. Si ves esta columna, puedes ver que no todas son distintas, ¿no? Entonces, esta no cumple la primera. Vemos esta misma columna y vemos que no todas son iguales. Entonces, no cumple la segunda. Y ahora podemos ver, si agarramos tacos, puedo implicar actuario. Aquí está tacos y aquí está tacos otra vez. Aquí ya estoy viendo que tacos implica actuario y físico. Entonces, tacos no puede implicar esta, F. ¿No? Digo, F no puede implicar F. Y así me voy con todas las que yo quiera. Entonces, ahora que ya es más como intuitivo, ¿alguien quiere pasar también? ¿Otra vez? Otra, o díganme un ejemplo de otra y les aviento un cariño. Díganme un ejemplo de una dependencia funcional así de que lo vean con estos ejemplos. Por ejemplo, otra, esta se cumple de ida y de regreso, ¿no? Esta se cumple de ida y de regreso. Bueno, otra, ya vimos que F no implica E, pero E implica F, por ejemplo. A ver, hagan el ejercicio. Si yo tomo actuario, me lleva tacos. Si yo agarro físico, me lleva tacos y a pizza. Entonces ya no. Si yo agarro B, ¿qué puedo implicar con B? Nada. Porque todas son iguales y 0 pues está implicando a 1 y luego a 3 y bla, 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 bla. Entonces, la B no puede implicar nada, pero todas pueden implicar B. La D, ¿cuál puede implicar? La D. ¿Qué otra? La C ya dijimos. Ajá. ¿La D puede implicar A? No. De hecho, en las notas dejé un pequeño, bueno, en la clase 2, mejor dicho, dejé una nota que por puro conjunto, por pura cardinalidad de conjuntos, pueden ustedes como suponer algo. Si ustedes ven, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 valores aquí. ¿Y de este lado cuántos hay? Hay 3, 4, 5, 6. Hay más valores de ese lado que de este. Entonces ya puedo definir directamente que este no puede implicar el de acá. ¿Por qué? Porque este es mayor, este tiene más valores. ¿Ah? Entonces al menos uno se va a repetir. ¿Cuál fue el que se repitió en este caso? Si yo digo D implica A, ¿cuál se repite? Alfredo y David, ¿no? Ahora A implica D. Ya les dije un truco que es por puro conjunto
este tiene 6, este de aquí tiene 5. Entonces, puedo suponer, ¿no?, que a lo mejor y sí. Comprobemos, U no se repite, solo lleva Alfredo. Llevemos, mejor dicho, solo enfoquémonos en las que se repiten. Y se repite, porque como todas las demás son distintas, pues ya sabemos que nos van a llevar a lo que sea y no nos importa. Estas dos se repiten, ¿nos van a llevar al mismo? No. Entonces A no puede implicar B tampoco. A pesar de que está bien hecho este ejercicio, o sea, esta columna, si son varios datos distintos, ese también son bastantes datos distintos, allá son 6 y aquí son 5, aún así puede que ninguno D no implique A, ni viceversa. Ajá. Entonces tienen que como revisarlo y aplicar como los trucazos y así como los atajos para revisar si se puede. ¿Okay? Entonces, vámonos de 2 con 1. Ya vimos que A y D no se pueden implicar. C y D pueden implicar de ida y de regreso. ¿Ah? Si yo agarro A y C, es decir, junto los dos, agarro U1, V1, W3, ¿todas las combinaciones son distintas? ¿V1 se repite? No. ¿U1 se repite en estas dos? No. Y2 ¿se repite? No. A pesar de que Y se repita, Y2 ya no. Y Y3, Y5 tampoco. Entonces, ¿qué cumplimos? La primera regla de que todas son distintas. Si yo junto dos columnas, ya puedo decir que se cumple la primera y que todas las demás columnas pueden ser implicadas por A y C. Entonces, ¿okay?, puedo yo decir A y C implica B, D, E y F. Porque A y C cumplen la primera regla, que son todas únicas. ¿Okay? ¿Qué otra de dos pueden ver ustedes que implica todas las demás? C implica D. C implica D y D implica C. Eso ya lo habíamos dicho. No son estas dos. Estoy apuntando a que la respuesta está entre estas dos. Ya dije C, entonces la respuesta es A y D. Como C y D se implican mutuamente, son básicamente equivalentes. Si yo uno lo pongo como Alfredo, pues va a ser exactamente igual aquí, ¿no? 1 es Alfredo, 3 es Carlos, 4 es David. Entonces, estos dos son básicamente la misma columna, pero con distintos valores. Entonces, si yo agarro A y C, va a ser lo mismo que yo diga A y D. Entonces, ¿sí? ¿Pueden volver a explicar, por favor, por qué hace, o sea, qué significa hace junto, qué eso implica B, D, E y F? Sí. Mira, básicamente cuando tú juntas dos columnas, lo que haces es que estás juntando tupla por tupla, valor por valor. Entonces, aquí vamos con azul, tomamos este valor y este valor, ¿verdad?, y los juntamos, como que son solo uno. Entonces, en Excel, por ejemplo, eso es un AND, ¿no? Y agarramos que es una sola llave y ahora se vuelve A1. Ya no es A ni es 1. Ahora ambas son la misma y son A1. ¿Okay? Ese puede implicar todo lo demás, porque sé que no se vuelve a repetir. Exactamente esa combinación no se vuelve a repetir. Si buscamos a través de todo esto, A no se repite. 1 sí se repite, pero está asociado a V. Entonces, si yo busco A1, no se va a repetir. Si yo ahora me voy con V1, tampoco se va a repetir. Si yo me voy con W3, tampoco se va a repetir. Entonces es esa unión. ¿Okay? Cada valor de estos está asociado a uno de estos y el conjunto de esos dos atributos va a ser nuestra dependencia y lo que vamos a analizar. ¿Okay? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué otro de 2 se puede? Creo que se puede otro, no me acuerdo muy bien
intenten encontrarlo. Ajá, que puedan venir dos columnas y que pueda implicar todos los demás. AF. ¿Qué no da AF? C y F. C y E. Ok. Si yo uno la columna C con la E, ¿algún valor se repite? ¿Uno y actuario se repite? No. ¿Uno y físico se repite? 3 y aplicada se repite? 4 y mates se repite? No. No necesito hacer todos. ¿Ok? Recuerden, para saber si algo implica, mejor dicho, si algo se repite, solamente váyanse con los que de un lado se repiten y del otro no. ¿Ok? Aquí los unos se repiten, ¿ok? Pero aquí no. Entonces, si esto yo lo agarro como una llave, y yo lo agarro, perdón, si yo los uno, sé que el uno, uno y actuario no se van a repetir. ¿Ok? Uno y físico no se va a repetir. Ahora aquí el 4 y mates tampoco se está repitiendo. ¿Ok? Entonces yo ya puedo decir que C y E son, son únicos, por lo tanto cumple la primera regla y por lo tanto todas pueden ser dependencias funcionales de C y E. ¿Ok? Creo que no se está entendiendo muy bien cómo se cumple la primera regla. No sé. Ajá. También puede ser AF, ¿no? AF, a ver, recordemos, solo vamos a este, porque todos estos son distintos, entonces por lo tanto, ya la llave C que va a ser distinta en todos estos valores. Y, ¿se repite? Aquí son distintos. Ah, pues ya, también A y F, si los uno, todos los demás van a ser dependientes funcionales de A y F. ¿Sí? ¿Está entendiendo? C y F, por ejemplo, es, otra vez vamos a enfocar solo en el 4 y en el 1. 1 lleva tacos y pizza, ajá, es único. 4 lleva a empanadas y tacos. ¿Sí? Todas son distintas, todas las combinaciones entre C y F son distintas. ¿Ah? Digo C y F. ¿Ah? D y E. Alfredo y actuario, ajá, no se repiten, vamos con. ¿Ah? También. David y actuario y mates. Ajá. Cualquier tupla de estas es única. ¿Okay? Siempre va a ser única. Recuerden, es la tupla. Ajá. Los dos valores al mismo tiempo unidos son únicos. La respuesta en este caso de D y E, C y F, C y E, A y F, la respuesta a esos casos es sí. ¿Okay? Entonces se cumple la primera y todas son dependientes funcionales de eso. ¿Recuerdan cómo se le llamaba? Maestro, una pregunta. Sí. Si B, si digamos que A depende de B y C depende de D, entonces A depende de D. Entonces, Si A depende de. No, A implica C y C implica D, por transitividad, A implica D. Es una de las axiomas de Armstrong. Por transitividad. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Otro ejemplo que quieran ver de este? Ya para continuar. ¿No? Bueno, pues ya sigue el último tema antes de SQL, que es normalización. Acuérdense mucho de dependencias funcionales, descomposición, diagrama de atributos, el relacional y justamente la definición de una base de datos. ¿No? Necesitan esos 5 conceptos para poder comprender esto. Pero se los voy a hacer muy sencillo. ¿Ok? La normalización es un proceso que se utiliza para organizar los datos de manera eficiente y reducir la redundancia. El objetivo principal de la normalización es justo eso, evitar redundancia, evitar problemas de actualización y proteger la integridad de los datos. ¿Sí? Esto lo pueden leer y lo pueden investigar cuando quieran. ¿tuvieron preguntas? Sí. Básicamente la normalización es encontrar una descomposición adecuada de la relación universal. Recuerden, relación universal es la tabla grande, la
todos los datos. La descomposición adecuada es cómo irla dividiendo. ¿Ok? ¿Cómo sé yo que la tabla gigante se puede dividir? Ah, pues con estas reglas, que ahorita vamos a ver. La normalización se lleva a cabo mediante una serie de reglas, conocidas como formas normales. ¿Ok? Nosotros, bueno, en la práctica, seguramente, o sea, ya en campos como bancos y cosas más densas, existen 6 formas normales. Son 5 que se llaman así, 1, 2, 3, 4 y 5, y otra que se llama James Cobb, creo, o Turing Cobb, no me acuerdo. Pero nosotros solo vamos a ver 4, y de hecho solo las primeras 3 son las que vamos a utilizar, pero la cuarta también sirve. ¿Okay? Ahora, las formas normales, les recuerdo, van de la 1 a la 5, más la sexta que es un nombre de una persona, y cada uno es específico a qué es lo que se refiere, ¿va? Nosotros vamos a ver estas primeras 3, un buen, y a ustedes ya sin querer van a empezar a utilizar esta, la voice code. Esta les va a salir ya natural una vez que tengan estas 3. ¿Okay? La 4 y 5 no las voy a repasar, pero bueno, a ver, primera forma normal. ¿Va? ¿Recuerdan que les dijimos que es atómico? ¿Qué es un valor atómico? Que no se puede dividir. ¿Ah? Entonces, la primera forma normal lo que hace es todos los valores múltiples los vamos a hacer atómicos. ¿Ah? Vamos a quitar todos los valores múltiples. Entonces, aquí eso que estoy diciendo es esto. Todos los atributos o columnas son atómicos. Es decir, los que son múltiples los vamos a convertir a atómicos. Los que son multivaluados los vamos a poner en distintas filas. Si hay filas que se repiten, las borramos. ¿Okay? Si hay columnas que se repiten, las borramos también. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son indivisibles, mínimos. ¿Okay? Eso significa atómico. También necesitas una llave única, una llave primaria. ¿Okay? Recuerden, ya les habíamos dicho, tenemos 3 tipos de llaves: la superllave, la llave candidata y la llave primaria. En este caso necesitamos primaria única, solo una primaria. ¿Okay? También la primaria necesita cumplir varias cosas, que es, no puede tener valores únicos, ¿no? Digo, valores nulos. Y que todos los atributos dependen de esta llave primaria. ¿Okay? Es la definición de llave primaria. ¿Ah? Si no se cumple, pues entonces no es una llave primaria directamente. Ok, la primera forma normal. Aquí hay un ejemplo. ¿Okay? Tenemos alumno, taller, tutor y despacho tutor. Aquí vemos que taller es multivaluado. ¿Por qué? Porque dentro de una sola celda hay varios valores. ¿Qué hacemos? Lo descomponemos. Vamos a separarlo. Pedro Páramo con tutor Rulfo y despacho tutor Castro 12 tiene ductos y carpintería. Tiene 2 talleres. Es como tener 2 clases. Ajá. Eso. Lo separamos en 2. Por ejemplo, aquí también bordado y costura tiene 2. Lo separamos, bordado y costura. ¿Ah? Elimino multivariados. Si tuviésemos múltiples, también lo eliminamos. Por ejemplo, el alumno ve que tiene un nombre, ¿no? Un nombre y un apellido. En este caso, para evitarlo, no lo estamos haciendo, pero si quisieran ustedes, por el bien de la base, pueden decir que este es un valor múltiple y lo separan en nombre y apellido. ¿Okay? Eso es la normal, forma normal 1. ¿Okay? Y aparte, también necesita una llave primaria. ¿Okay? Entonces le agrego una matrícula. Por una matrícula, referencia a las personas y ya. Con esto, ya cumplí mi primera forma normal. No tengo redundancia, no tengo filas iguales, ¿okay? No tengo registros iguales. Las columnas son atributos atómicos y tengo mi llave primaria. ¿Okay? Con esos 3, ya, tienen su primera forma normal. ¿Okay? Segunda forma normal. Lo primero que necesitas es que tu tabla esté en primera forma normal, obviamente. Lo que le sigue, ninguno de sus atributos no principales son funcionalmente dependientes de una llave primaria. ¿Qué significa eso? A ver, primero, un atributo no principal es un atributo que no es parte de una llave primaria.
Recuerden que una llave primaria no solo es un ID o una sola columna. Una llave primaria también puede ser 2 o 3 columnas. ¿Ah? Por eso, esta señalización. ¿Okay? Ahorita les voy a enseñar un ejemplo donde son 3 columnas. Ok, ahora lo que significa, cada columna no clave, que no sea parte de la llave primaria, debe estar relacionada funcionalmente con la clave primaria completa y no solo con una parte de ella. ¿Okay? Ejemplo, aquí vemos 5 atributos, ¿ok? Ya esto está en primera forma normal porque es el mismo de arriba, ya tiene su llave primaria, eliminamos los multivariados y los múltiples, ajá. No hay redundancia y todas son atómicas, ¿ok? Esos son los 3, otra vez, para la primera forma normal. Y la segunda forma normal es, yo ya tengo mi llave, ¿ok? Ya tengo mi llave primaria. Pero resulta que si solo veo alumno y taller, estos dos, puedo encontrar una dependencia funcional. ¿Cuál es dependiente funcional de estos dos? Si yo uno estos dos, ¿qué puedo implicar? Pues puedo implicar tutor y despacho tutor. Si yo agarro estos dos, puedo implicar estos dos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos dos siempre son únicos. No se repiten en toda la tabla. Entonces significa que esto, todas, mejor dicho, pueden ser implicadas por estos dos. Si todas pueden ser implicadas por estos dos, ya no cumplo mi segunda forma normal. ¿Okay? Entonces, hay una violación. Los atributos restantes, tutor y despacho, son dependientes solo en parte de la llave. Mat no se refiere a matrícula, se refiere a matrícula, alumno y taller. ¿Okay? Entonces, mat implica tutor, mat implica despacho, mat implica tutor y despacho. Pero si yo solo agarro AT, también puede implicar tutor y despacho. Entonces, ahí es un error. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues lo que les enseñé en la clase 2, que es descomponer. ¿Okay? Voy a agarrar la tabla grande y la voy a hacer en tablas chiquitas. Ajá. Al descomponer, me salen dos tablas. Ajá. Que es la de mat, la original, la primerita, y esta otra, que es como la que vimos que era dependiente funcional. Ajá. También le asignamos estos dos son los que encontramos que eran únicos y que dependían funcionalmente de solo estos dos. ¿Okay? Tomamos la tabla de 4 nada más. Aquí vemos, volvemos a aplicar primera forma normal, porque aquí se repite. Pedro Páramo, Rulfo y 412 se repite, entonces quitamos las redundancias. Remedios Moscote, García y 216 también se repite, lo quitamos. Y nos quedan solo 4 renglones. Este lado nada se repite, entonces no hay que aplicar primera forma normal. Recuerden, primera forma normal es que tenga una llave primaria, que no haya redundancias, que todos los atributos sean atómicos. ¿Okay? Esos 3. Ya con eso. Segunda forma normal, si tenemos una llave primaria y está compuesta de varios atributos, que su fracción, que una fracción no implique por sí sola a otros. ¿Okay? En este caso sí implicaba por sí sola a otros, entonces separamos, hacemos descomposición. Está complicado, pero sí se puede. Y, perdón, ahí se me fue. Ahí era 3 FN, pero ahorita lo cambio. Tercera forma normal, ya esta es la última que vamos a ver y creo que es como de las más complicadas. ¿Okay? Lo primero que necesitamos es que ya tengamos una tabla en 2F, 2FN. Ahora aquí, ningún atributo no principal recuerden que es parte de la llave primaria. No principal es decir que no es parte de la llave primaria. Es dependiente transitivamente de una clave primaria. ¿Qué significa esto? Que dentro de la tabla, ningún otro puede depender de otra columna. Una columna no puede depender de otra que no sea la llave primaria. ¿Ok? Aquí otro ejemplo. Veamos. Despacho tutor depende de tutor.
puede ser definido por tutor? Sí, porque si yo tomo Rulfo, me lleva 4.12. García y García me lleva 2.16 y 2.16. Y Mastreta me lleva 8.45. Significa que si tengo tutor, puedo implicar despacho tutor. Esta implicación no debería de existir. Por tercera forma normal, esa implicación no debería existir. ¿Por qué? Porque tutor no es llave primaria. Ajá. Eso es lo que significa la tercera forma normal. Mi llave primaria es matrícula y alumno. Ahora, encontramos dependencia dentro de estos atributos. Entonces, volvemos a descomponer y volvemos a aplicar la primera forma normal y la segunda forma normal. ¿Okay? Entonces, encontramos dependencia entre esto se repite, pues quitamos registros repetidos. En este caso, dejamos la unión, por ejemplo, estos dos, tutor, y estas dos columnas, que es la llave primary key, la llave principal. ¿Okay? Aquí ya se está complicando porque ya tienen que cumplir la primera, la segunda y la tercera. ¿Okay? Esto es lo que les digo. Si MA implica TD, MA implica T, T implica D también, entonces por transitividad, MA implica D, eso no debería de pasar, entonces separamos T y D. ¿Okay? Lo quitamos de la tabla y hacemos ahora otras dos tablas. Y la cuarta y última, esta ya es la peor. Esta sí la van a tener que leer, yo creo, porque no creo poder explicarla bien. Hasta a mí me confundió, la verdad. Básicamente lo que dice esta cosa, la voice code, que es la cuarta y ya es la última, ya no van a volver a necesitar otra, es que si ustedes ya tienen su llave primaria y la pueden descomponer, descompónganla. ¿Okay? La pueden separar en dos tablas, pues sepárenla otra vez, no hay flex. ¿Okay? Básicamente eso es lo que necesita, lo que está diciendo. Tienes la tabla en 3FN, los únicos determinantes son claves candidatas y su definición bien rara. ¿Okay? Ahora, un ejemplo. ¿Recuerdan la matrícula, alumno y taller? Esa es nuestra llave primaria, se supone. Pero se puede descomponer. ¿Por qué? Porque si yo tomo taller y alumno, taller puede implicar alumno. Porque ductos no se repite, carpintería no se repite, alfarería no se repite, bordado no se repite, costura tampoco y bordado tampoco. Por primero, ya puedo saber que taller puede implicar alumno. Y lo mismo con matrícula. Matrícula puede implicar alumno. Hay dos implicaciones dentro de la llave primaria. ¿Okay? Entonces, ¿vale? Bordado, sí, bordado. No, sí tienes razón, perdón. En este caso sería taller y... ¿Cuál? Taller. No. Entonces aquí solo lo hizo porque... No sé, por descomponerlo. Nomás no hizo lo que quiso. ¿Okay? Entonces aquí, taller es como se repite. Aquí hay 6. Se repite bordado, como dijo persona anónima. Entonces se descompone, ya agarramos 5 nada más. Recuerda aplicarle la 1, 2 y 3 a esta nueva tabla, que es matrícula, llave primaria, tiene llave primaria, los datos son únicos, es decir, no tiene redundancias, se quitan los múltiples y multivaluados, esa es la primera. La segunda es que dentro de esta, su subllave primaria no implica otras, y la tercera es que no hay transitividad dentro de las llaves. Es un chingo, ya lo sé, pero ya después lo van a hacer como natural y ni siquiera van a estar las formas normales. Pero bueno, agarramos esta llave primaria y la separamos en otras dos. ¿Ok? Y... ¿se repite? Sí, se repite. Ya, acabamos. Formas normales. ¿Ok? Esto es... La verdad me medio robé toda la información, pero pues se entiende, más o menos. Ya la tercera y la cuarta ya casi no... Pero con la práctica lo van a estar viendo, lo van a poder entender sin siquiera acordarse de las formas normales. ¿Okay? Entonces aquí.
Básicamente, lo que nos importa de toda esta descomposición y de todo este trabajo de las formas normales es que solo hay una clave, ¿ok? Y esta clave va a ser única para todas, ¿ok? Solo va a existir una. Entonces, de cada fila depende una clave, cada fila depende solo de la clave, de toda la clave, no de un subconjunto de la clave, y nada más que la clave, ¿ok? Eso es todo. ¿Alguna duda del tercer y cuarto? Porque creo que ya no lo entendí. No. ¿Lo repite? A ver, el tercero significa que no hay transitividad. Es decir, que dentro de la tabla ya supuestamente segundamente formalizada, no hay transitividad entre ellos. ¿Qué significa? Imagínate que tienes 4 columnas, ¿ok? Tú tienes que la 1 y la 2 son la llave primaria. ¿Ah? La 3 y la 4. ¿Estás mucho? Claro. La 3 y la 4 dependen de la 1 y la 2. Ajá. Como la habíamos visto en el ejemplo. Si la 4 también depende de la 3 y la 3 no es llave primaria, ya. Ahí ya no se cumple la tercera forma normal. ¿Okay? Entonces tenemos que separar, tenemos que descomponer. La cuarta forma normal es, tú ya tienes tu llave primaria, pues no se descompone otra vez, ¿por qué no? Ya. La cuarta está súper rarísima, ni siquiera intenten entenderla mucho, pero pues ya, esa cuarta ni modo. Pues ya, se supone que ya terminamos normalización. Esto les va a servir para crear sus bases, ¿ok? A la hora ustedes de pensar en las bases completas, recuerden la universal, su tabla universal, van a tener ustedes, y la van a descomponer. ¿Cómo descomponen esta tabla universal? Con estas formas normales. Solo está la primera, la segunda y la tercera, ¿ok? La de James Coburn. ¿Recuerdan? Ya con información, ¿ok? Con las primeras 3 es suficiente. Recuerden, llave primaria, no redundancia, no transitividad entre estos, que la llave primaria es sobre toda la llave primaria, mejor dicho, no sobre un subconjunto de la llave primaria, que los multivaluados y los multivariados se deshacen, o sea, ya no sirven, y ya está. ¿Okay? Recuerden todas esas como reglas, se pueden resumir, pues ustedes pueden, a la hora de hacerlo. Pues, ya es todo. La siguiente clase, es decir, mañana, jueves, van a tener, no supongo que tienen dudas acerca de la práctica, entonces ya va a venir Efraín, se supone, el segundo ayudante. Él va a tratar de resolver las dudas que tengan. Yo no he revisado ni siquiera la práctica 2, pero en realidad creo que sale con el ChatGPT. Entonces, es mucha teoría. Lo que él está viendo es teoría. Él es científico, ¿cómo se dice? Científico de computación, ¿no? ¿Sí? Entonces, es obvio, a esos brothers les enseñaron la teoría y nada más que la teoría. Entonces, él les está pidiendo la teoría y la teoría. Entonces, aguántense, ¿no? Hagan la práctica como puedan. Y si tienen dudas, pues pregúntenle mañana a Efraín, ¿va? Chale. De acuerdo.